Nuevamente tenemos un día hermoso, especial porque tenemos la oportunidad de reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Tenemos la oportunidad de escudriñar su palabra y permitir que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones y nos enseñe. Que podamos decir como el apóstol Pablo el resto de nuestra vida, por el tiempo que el Señor nos mantenga aquí en la tierra, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Descubrir el propósito de Dios para nuestra vida es la parte más importante de nuestra vida. Descubrir que Dios tenía no solamente la misericordia de amarnos, sino darle a nuestra vida un sentido que va más allá de lo que nosotros hasta este momento hemos experimentado. Encontrar la razón de ser y de vivir gracias a la palabra y al trabajo del Espíritu Santo en nuestros corazones. Podemos hacernos algunas preguntas acerca de la vida. Cada uno de nosotros debería tener una propia definición. Está bien lo que digan otras personas, pero yo les invito que hagamos nosotros una reflexión muy personal acerca de lo que es la vida y empecemos con esta pregunta. Lo primero que podemos responder es que la vida es un don, es una gracia de Dios, un regalo que Dios nos concede a cada uno de nosotros. Y ese regalo en realidad se vuelve maravilloso cuando descubrimos el propósito, el por qué Dios nos ha dado la vida y nos ha dado el sentido de vivir justo en este momento de la historia y lo que Él espera de cada uno de nosotros. Tenemos que decir que la vida no consiste en la pura existencia. Eso sería como pensar en aquellas personas que están en un estado de coma y que no hay una conciencia de toda ni una expresión de toda su persona, porque están sedados, dormidos y no tienen esa interrelación con las demás personas, con su medio ambiente. La vida no es ese proceso de que solamente es la pura existencia, tiene que trascender, tiene que descubrir el propósito por el cual Dios nos ha concedido la vida. Ahora tampoco la vida para algunas personas la toman como el paso del tiempo, pero no es el paso del tiempo. Un día más, a veces las personas cuando se les pregunta cómo están, acuñan palabras que nos dejan ver que pareciera que la vida es solamente el transcurrir del tiempo. Y hay personas que dicen, ¿qué tal? Y responden, bien, pues cada día más viejo y cada vez con más achaques. Entonces parece que la vida, en esa forma de imaginarla, es como nada más la sucesión del tiempo. Y también existen caminos equivocados, pero la vida, la verdadera vida, no consiste en andar en caminos equivocados, porque la misma Biblia lo llama caminos de muerte. Y pudiéramos mencionar, por lo menos, el placer. Muchas personas viven para dar satisfacción y gratificación a cada uno de sus deseos. Pero esa realmente no puede ser la vida, porque al final del tiempo, al final del camino, las personas llegan a reconocer que se han equivocado. Tener poder no puede ser la motivación de la vida, sería una motivación equivocada. El poder lleva a las personas a ejercer dominio, control, manipulación, y eso ocurre porque nunca quisieran perder ese poder que en algún momento se les ha concedido. Lo vemos comúnmente en la política. La posesión de los bienes no es la motivación de la vida, el adquirir y poseer a toda costa. Y aunque hay un buen número de personas que buscan la gloria, el reconocimiento, la fama, el honor, cosas de este tipo, la Escritura le llama más bien la vanagloria de la vida.
Y debemos recordar aquellas palabras del Señor que dijo en Lucas capítulo 12 y verso 15. El Señor Jesús dijo estas palabras: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida no consiste en la cantidad de bienes que se puedan adquirir o en las comodidades o en todos los beneficios que puede dar una buena posición económica. Entonces, ¿cuál es el propósito de la vida? Si nos hacemos esta pregunta, debemos tratar de responderla de una manera personal. Si lo hacemos como una pregunta personal, nuestra respuesta también debe ser personal. Y sería bueno comentarlo con alguna otra persona para que podamos ampliar nuestro horizonte, podamos profundizar un poquito acerca de esta pregunta. Y considero que es urgente que cada uno de nosotros pueda darle una respuesta. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Pero antes de avanzar en el tema, consideremos 4 beneficios que vamos a tener cuando empezamos a descubrir el propósito de Dios para nuestra vida. Y es que el ser humano solamente puede desarrollar la capacidad de ser y de llegar a ser cuando descubre su propósito. Esa capacidad de ser y llegar a ser. Tomemos como ejemplo el nacimiento de un niño. En el momento que nace, pues se sabe inmediatamente por lógica, por sentido común, por razón, por biología, por todos estos argumentos que acuñamos, podemos decir, es un varón, es un hombre. Y si fuéramos de la superficie a lo profundo, si se toma el estudio de sangre, cada célula va a decir que este niño es un varón. Ahora, va a requerir tiempo para que este niño crezca y desarrolle las cualidades que lo van a hacer una persona única y especial. Esas cualidades a través del tiempo lo van a llevar a ser una persona que tenga cierto tipo de carácter, cierto tipo de personalidad y que interactúe con su medio de una forma específica y especial. Pero ese niño también tiene la capacidad, tiene el potencial, igual que una semilla, tiene la capacidad de trascender su vida. Y pensemos en una persona que pudiera participar de una profesión, de una carrera. Pensemos en una persona que pueda desarrollar talentos como un artista, o pensemos en un deportista. Cuando son pequeñitos, son niños, existe un universo de posibilidades donde ellos pueden crecer y donde ellos pueden desarrollarse. Ahora, si una criatura fuera inclinada de alguna manera con una vocación artística a la música o al canto, esta persona puede desarrollar cualidades y habilidades que todos tenemos, pero que en específico, bajo ciertas condiciones, una persona desarrolla. Así que si pensáramos en una persona que es un clavadista olímpico, son esas personas que pueden desarrollar una habilidad especial a través de procesos de entrenamiento, desarrollo, alimentación, enseñanza, y van a desarrollar una habilidad especial y un arte en aquello que están realizando. Estas personas pueden llegar a tener la capacidad de lanzarse no solamente de 3 metros, sino desde 7.50 metros o desde los 10 metros. Y en esos casos nos asombra la habilidad de una persona para entrar en el agua, porque ha sido entrenada, ha sido capacitada para eso. Cada persona puede entonces desarrollar cualidades y habilidades, especialmente con la ayuda del Señor, con la guianza de su palabra, con el entendimiento renovado de todo lo bueno que Dios ha depositado en nuestra vida. En segundo lugar, cuando una persona descubre propósito, puede enfocar su vida, puede desarrollar la capacidad de enfocar su vida en aquello que será su vocación.
en aquel llamado de su vida, tanto en lo espiritual como en lo natural. Y podemos decir que realizará tareas, labores que para otros son difíciles o no tienen importancia, pero las estaría haciendo porque está cumpliendo, está enfocado con aquello que su corazón le ha llamado a hacer. Y en tercer lugar, debemos decir que si conocemos el propósito de nuestra vida, tendríamos capacidad para apartarnos o hacer a un lado todo aquello que nos distrae o que nos aparta del propósito al cual Dios nos ha llamado. Y en cuarto lugar, cuando una persona descubre propósito y enfoca su vida y se aparta de aquello que lo distrae, va a experimentar un estado de satisfacción profunda, un sentido espiritual de plenitud, así también como paz y descanso en su corazón. Por eso el Señor dijo, los que están cansados, vengan a mí y yo les daré reposo, les daré descanso. Solamente tomen mi yugo, o sea, caminemos con el Señor y Él le dará descanso a nuestras almas. Si nos preguntamos entonces, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? Ya hemos dicho que debemos dar una respuesta personal. Y te aconsejaría que anotes en una libreta tu percepción del propósito de Dios, que puedas profundizar, leer, estudiar, meditar y puedas, al analizar esto, hacer una declaración de tu propósito. Porque entonces te vas a dar cuenta que como eres una persona única y especial, tu propósito no necesariamente tiene que coincidir con la visión o la percepción de otra persona. Yo puedo decir de una manera personal que para mí el propósito de mi vida es conocer a Dios para ser transformado a la imagen de Jesucristo, a fin de que pueda buscar el reino de Dios en primer lugar, pueda obedecer y entonces pueda servir al Señor, pueda ser útil para su obra. Y cuando procesamos esto y lo analizamos y lo aplicamos a nuestra vida, cada uno de nosotros tendrá que dar su propia respuesta. No tenemos la necesidad de uniformarnos con el criterio de todas las demás personas. Cada uno de nosotros descubre que tiene un llamado específico, una vocación especial, que Dios nos ha dado diferentes dones y talentos y que cada uno de nosotros, siendo tan diversos, contribuimos como un cuerpo para enriquecer nuestra relación como iglesia, como cuerpo de Cristo. Ahora vamos a entrar a un ejemplo de las Escrituras, a un ejemplo en la Biblia donde se encuentra el propósito y se vive de acuerdo a este propósito. Y un buen ejemplo de esto es el apóstol Pablo. Él parece que en estas palabras que hallamos en Filipenses capítulo 1, versículo 21, donde dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hacen estas palabras como un resumen de su vida, casi como el epitafio que una persona puede poner para decir que cuando ya partió, para mí el vivir es Cristo. Así que él no está tratando de dar una impresión religiosa. Acuérdense que el apóstol había establecido la iglesia de los filipenses. Él había estado un tiempo ahí, había padecido por ellos, había trabajado, había invertido su tiempo y ahora, por estar preso, él envía esta carta. Pero esta no es la expresión de una persona que es religiosa o vanidosa o una persona que quiere impresionar a otros, sino que es un corazón que está abierto delante de sus hermanos y les recuerda, para mí el vivir es Cristo. Y si debo morir, y si tengo que morir, eso para mí sería una ganancia. Al leer las escrituras de esta carta podemos ver que el apóstol está seguro que los volverá a ver y que él nuevamente compartirá la alegría y el gozo de la fe
en comunión con sus hermanos de Filipos. Entonces, no estamos viendo una espiritualidad exagerada, o este personaje no es alguien que le han lavado el cerebro, no es un fanático, un legalista que tiene una forma muy religiosa para expresarse. Pablo puede hablar así porque su experiencia, su encuentro personal con el Señor marcó profundamente su vida. Él tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Y eso lo hallamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 9. Vemos cómo se apareció nuestro Señor en el camino cuando Él iba a Damasco, y el apóstol, a partir de ese momento, solo hizo dos preguntas. ¿Quién eres? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, el que tú persigues. Y él solo tuvo la oportunidad de hacer la siguiente pregunta: ¿y qué quieres que haga, Señor? Desde ese momento él sabía que toda su teología cambiaba, su vida iba a cambiar, porque el nombre que él perseguía y quería destruir, ahora se le había revelado. Ahora no era solamente una información, vino a ser la experiencia de su vida, y esto marcó completamente un nuevo destino para Saulo de Tarso, que viene a ser en las Escrituras Pablo. Ese es el hecho, eso es lo que cambió su vida. Y en el proceso de su vida, de su llamado y el trato de Dios con Saulo de Tarso para convertirlo luego en el apóstol Pablo, hay unas lecciones que él comparte con los hermanos de Filipos. Debemos recordar que él estaba en la cárcel. Él estaba prisionero por una causa injusta, por una acusación de los judíos que al final no presentaron los cargos en Roma. Pablo ya había estado preso mucho antes de poder viajar a Roma. Sufrió el naufragio de un barco. Dice que estuvieron 14 días sin comer, en ayunas, estuvieron a punto de perecer, y más adelante, cuando llegaron a una isla recogiendo leña, fue mordido por una serpiente. Así que hay una serie de, si lo pudiéramos ver en una forma negativa, alguien dirá, pues es una serie de sufrimientos, es una serie de desgracias una tras otra, parece que este hombre no tiene buena suerte, está salado, le hicieron algún embrujo o algo, cosas de ese tipo. Pero vamos a encontrar a través de la experiencia de Pablo las lecciones de vida que él transmite en esta carta para los hermanos de Filipo. Y debemos recordar una cosa que nos puede ayudar a entender mejor la carta de los filipenses, es hacer una lectura previa en el libro de los Hechos, donde aparece el ministerio del apóstol llegando a Filipo, que era la primera ciudad que recibe el evangelio en Europa. Y debemos también leer segunda carta de los Corintios en los capítulos 8 y 9 para tener un panorama más amplio de la carta a los filipenses. Primera lección de vida que podemos ver en Pablo al escribir esta carta. En realidad son muchas las lecciones, pero si podemos tomar algunas en este momento, vamos a ir al capítulo 1 y el versículo 12. Pablo dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, y estábamos hablando de toda la injusticia, de todo un proceso legal donde él ha sido acusado, y de todo lo que él había padecido por esta acusación. Había perdido la libertad, no podía predicar libremente el evangelio como él estaba acostumbrado, ir de un lugar a otro, y ahora estaba limitado, confinado por la autoridad. Ahora está prisionero en Roma. Se cree que esta carta está escrita cuando gobierna en Roma Nerón. Entonces eran unas condiciones terribles, especialmente para los cristianos. Sin embargo, Pablo hace esta declaración que es la que nos llama la atención del versículo 12. Quiero que sepan que las cosas que me han sucedido, todo este cúmulo de desgracias, tristezas, fracasos, lamentos, tantas vicisitudes y problemas que había vivido, dice él, han redundado más bien para el progreso del evangelio.
Muchas veces no podemos imaginar cómo las cosas adversas y los problemas que vivimos de alguna manera pueden contribuir para que el Evangelio se extienda. Y no dudemos que cuando estamos pasando por una prueba, alguien puede ser fortalecido, alguien puede ser animado viendo nuestra fe, viendo nuestra confianza, nuestra entrega, la forma en que hablamos de nuestra confianza. Eso puede animar a otros, porque eso fue lo que pasó. Pablo dice, todo lo que ha pasado ha redundado para bien del progreso del Evangelio. Y señala más adelante que el Evangelio ahora estaba entre la guardia pretoriana, que era el grupo de élite, la guardia principal que guardaba al emperador. Y estas personas ahora habían recibido el mensaje. Al final de la carta, Pablo envía saludos a los filipenses y dice, de la casa del César, del gobernante, algunos ya han sido convertidos y ahora les saludan a ustedes, hermanos. Les envían saludos cariñosos en el nombre de Jesús. Aquella situación de estar en la cárcel, que nosotros veríamos como una desgracia, Dios la había usado para dar testimonio a ese grupo especial de guardias imperiales. Y también dice más adelante el apóstol, algunas personas se han animado a hablar en nombre del Señor y a proclamar el Evangelio. Así que lejos de callar la voz, lejos de silenciar y anular la vida del apóstol, él dice, todo lo que me ha pasado ha redundado para bien. Y eso concuerda con lo que nos dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que te puedo decir que si hemos pasado momentos duros, difíciles, adversos, de alguna manera Dios los está usando para bendecir y edificar nuestra vida, así como para crear un testimonio de su bondad, de su misericordia y de sus buenos propósitos. En segundo lugar, a través de este proceso de sufrimiento, de prueba, de rechazo, de viajes, de predicaciones, de milagros, Pablo descubrió una cosa, que lo más importante de toda su vida era Cristo. Por eso ahora él dice, para mí el vivir es Cristo. Si recordamos a Josué, para mí, yo y mi casa serviremos al Señor. A través de momentos difíciles y a través de pruebas descubrimos, conocemos más a nuestro Señor. Conocemos más de su palabra, conocemos más de su presencia, de su Espíritu Santo. Y eso es lo que puede llenar nuestras vidas de Él. Y a través de eso que es difícil, podemos conocer más al Señor. Y en este caso, Él dice, para mí ahora el vivir es Cristo. No tengo otra motivación. Quiero hallarlo, amarlo, conocerlo, ser hallado en Él. Todo esto porque dice Él, para mí el vivir es Cristo. Y esa es una lección para nosotros. No es el discurso de un ser religioso, no es el discurso de un predicador que anda por todas partes diciendo lo mismo. Es la enseñanza del Espíritu Santo para ti y para mí. Que podamos decir juntos, para mí el vivir es Cristo. Y hay otra lección juntamente con esto, que está en el mismo versículo, morir. Todos en algún momento pasaremos a la eternidad. Pero ese concepto de morir, en el caso del apóstol Pablo, y como una enseñanza para nosotros, Pablo está seguro, está convencido que al morir él irá con el Señor. O sea, morir no es una pérdida de la vida, no es si yo me muero todo se acaba, no. Él dice, para mí sería una ganancia. Si yo muero por Cristo, sería una doble ganancia. Si muero físicamente, gano porque voy con la presencia del Señor. Voy con mi Señor, voy a la casa de mi Padre Celestial. De esta manera nosotros vemos que el hecho de pensar en la muerte, un hombre que está en la cárcel, que en cualquier momento podrían ejecutarlo, que en cualquier momento podrían voltearse las cosas en su contra, es una persona que está segura que morir le traería a su vida una ganancia. Iría inmediatamente con nuestro Señor. Y esa debe ser la esperanza de cada uno de los hijos de Dios. Esa debe ser la esperanza de los cristianos. Morir es una ganancia, porque el Señor destruyó al que tenía el imperio de la muerte.
por medio de la muerte. Por su muerte Él le quitó el poder a Satanás de todos aquellos que han vivido bajo el temor de la muerte. Ahora somos libres. El que cree en mí tiene vida eterna, dice el Señor. Entonces, tengo a Cristo. Mi vivir es Cristo. Cristo es mi vida. Puede ser que en algún momento nosotros a alguien le digamos mi vida, pero básicamente, espiritualmente, el Señor es nuestra vida. Él es mi vivir de cada día. Y ya pasando a un cuarto punto, Jesús, Él señala en las Escrituras, es el mejor ejemplo, el mejor modelo de la humildad de los cristianos. Cada uno de nosotros tiene su nivel de ego, cada uno tiene su nivel de humildad y los conflictos surgen porque como caminamos en diferentes niveles, no nos entendemos, a veces no coincidimos, pero la aspiración de un hijo de Dios debe ser la humildad como un estilo de vida de los cristianos. El orgullo caracteriza a un mundo sin Cristo. El orgullo y la vanidad de la vida hace que las personas menosprecien, las personas juzguen y condenen a los demás. Pero en este caso, nuestro Señor ha dado el mejor ejemplo al despojarse de sí mismo. En el capítulo 2, el apóstol Pablo hace una exaltación del proceso que llevó nuestro Señor Jesucristo. Él dice que debemos tener el mismo sentir, este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, en Filipenses capítulo 2, del versículo 5 en adelante, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, de todo este proceso, donde el Señor renuncia a su ser como divinidad y se encarna y se limita a ser como nosotros, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Así que si hay un ejemplo, un modelo para los cristianos, es nuestro Señor Jesucristo. Aspiramos no a ser humildes para impresionar a otros, no para en algún momento enorgullecernos de que somos muy humildes, sino nos humillamos delante del Señor, bajo la poderosa mano del Señor, decía Pedro, y ponemos nuestro ego bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. No aspiramos a crecer nosotros, aspiramos a que Cristo crezca en nosotros. Y la siguiente cosa, punto número 5, que el apóstol descubre en este proceso es que lo que él consideró como una ganancia, ahora era una pérdida. En el capítulo 3 y versículo 7, Pablo hace un recuento de su vida, está hablando de los logros, los triunfos, los éxitos que él había acuñado en su vida como un fariseo de fariseos, como un descendiente de una tribu de Israel y como un hombre que vivía apegado al grupo más estricto, a los fariseos. Y ahora dice él en el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia. Ganancia en el campo religioso, ganancia en el campo espiritual. Ahora dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y esto nos recuerda que muchas de las ganancias que tenemos en el mundo, lamentablemente, ante la eternidad se volverán pérdidas. Mucho de lo que se vive ahora ante la luz del Señor y en el momento que Él venga, será pérdida delante de nuestro Señor. Como número 6 señalamos el conocimiento de Cristo. Pablo fue un hombre que conoció al Señor, que habló directamente con el Señor, que el Señor le habló de muchas formas y de muchas maneras.
Sin embargo, el anhelo de su corazón era conocer al Señor. Capítulo 3 y versículo 8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora, el conocimiento que yo tengo del Señor, anhelo conocerlo más. Esto era lo que se mencionaba en el capítulo 1, donde podemos probar las cosas, hacer diferencia entre una y otra y darle valor a lo que realmente tiene valor. Diferir por la excelencia de la vida cristiana y diferir en el mundo por la excelencia del conocimiento de nuestro Señor. Somos tentados en un mundo de mucha información a que nuestra vida se absorba por los conocimientos que nos da el mundo. Pero hay un conocimiento superior y mayor que es el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Y Él dice, por amor del cual lo tengo todo como basura, como una pérdida. Porque no que eso sea malo, sino que ahora lo que quiero es conocerlo a Él. Y el punto número 7 que quisiéramos señalar sería, en un orden de ideas, ser hallado en Él, ser hallado en Cristo en el día del Señor. Ese día cuando Él venga, dice el apóstol, quiero ser hallado estando en Cristo. Quiero ser hallado amándolo, sirviéndole, viviendo en Él. Porque para muchas personas ese día nos parece tan lejano. Ese día para muchos todavía dicen, pero es que eso lo han dicho por tiempos. Eso tienen 2000 años diciendo que Cristo viene. Pues el mensaje sigue siendo cada día el mismo. Estamos cerca de la venida de nuestro Señor y debemos prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ser hallado en Él. Antes las personas decían, pues que Dios nos agarre confesados, pero eso sabemos que no tiene ningún valor delante del Señor. Frente a la eternidad, lo único que va a valer es ser hallados en Cristo Jesús. Ser hallados en Él, no con nuestra propia justicia, justicia humana o carnal, o la justicia de la religión, o la buena aprobación de los hombres, sino ser hallado como un hijo de Dios, perdonado, amado, aceptado por nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto dice en un orden de ideas, punto número 8, a fin de conocerle. El verso 10 de este capítulo 3 dice de esta manera, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Conocerlo a Él y conocer el poder que le levantó de los muertos, el poder de su resurrección y también la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo está describiendo el anhelo de su corazón, conocerlo, estar en Él, que Cristo sea el todo de cada uno de sus días y conocer también el poder de la resurrección, saber que esos mismos padecimientos. Ahora, hay que señalar algo acerca del sufrimiento que Pablo está llevando. No olvidemos que Él había causado este sufrimiento a otras personas. Él fue capaz de llevar a la cárcel, capaz de odiar, lastimar a muchas personas, porque en un tiempo fue perseguidor de la iglesia. Pero ahora Él está hablando en calidad de perseguido y un hombre que entiende que en el mundo siempre habrá un rechazo contra el Hijo de Dios y siempre habrá una palabra contraria y adversarios que quieran contrarrestar el mensaje del Evangelio de nuestro Señor. Pero dice el apóstol, a fin de conocerlo. Quiero ser hallado en Él con esta disposición de conocerle. Y sigue diciendo el verso 12, no que lo haya alcanzado. No está hablando como una persona que es un producto terminado, no se considera así, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, me mantengo en el camino, me mantengo en la lucha, me mantengo firme, me mantengo fiel delante del Señor. Prosigo, dice, por ver si logro asir.
tomar, sujetar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Él me alcanzó para un propósito y yo quiero alcanzar el propósito del Señor. Esa debe ser la motivación de nuestras vidas, debe ser el anhelo de nuestros corazones, alcanzar aquello por lo cual el Señor nos alcanzó a nosotros. Una cosa más para señalar, número 9, dice, una cosa hago. Entre muchas cosas que pueden hacer, Él dice, me concentro, me enfoco en una cosa. Verso 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Muchos de nosotros debemos aprender a olvidar lo que está atrás. No podemos vivir atados al pasado. No podemos vivir señalando el pasado. El único que lo puede hacer es el enemigo, y esa no es la obra del Espíritu Santo. Él siempre nos señala la obra de Cristo hoy en nosotros y nos señala el camino puesto delante de nosotros. Y dice Él, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Así que no puedo enfocarme en el pasado, no puedo ver hacia atrás, debo enfocarme en lo que está delante de mí, que el Señor ha puesto para que yo corra este camino y alcance aquello para lo cual Él me alcanzó. Entonces prosigo a la meta, dice el verso 14, prosigo a la meta, al premio, porque hay un premio. Ese día de resurrección es el premio que los cristianos van a recibir, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, de asegurarnos, de darnos la vida eterna. Y en este proceso Pablo, que recordamos que tenía una doble ciudadanía. Era judío por ser descendiente de judíos, pero al haber nacido en una provincia romana, entonces también era romano. Y en el versículo 20 encontramos estas palabras, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Cuando una persona nace en cualquier país, se hace un registro de su vida y se toman sus datos. Así que se anota en el registro de los habitantes de tal municipio, de tal ciudad, de tal estado, de tal país. Y así esa persona puede tener documentación que lo acredite, en este caso, digamos, como ciudadanos mexicanos. Y entonces podemos decir nosotros, soy mexicano y aquí tengo la documentación que me acredita, ya sea por nacimiento, por naturalización, que ahora soy esta clase de ciudadano. Y esto me permite, porque me dan los elementos, se puede decir, me van a dar un pasaporte y yo puedo viajar a través del mundo con este documento. Pues bien, nosotros tenemos una ciudadanía que es celestial. Verso 20 lo leemos nuevamente. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así que somos conciudadanos de todos los santos. Somos conciudadanos de todos aquellos que hoy están en la presencia del Señor. El punto número 11, que es muy importante dentro de todo lo que estamos señalando, dice él en el capítulo 4 y versículo 11, he aprendido a contentarme. Qué lección para cada uno de nosotros, aprender a contentarnos. Por lo general somos personas difíciles de complacer. Nada nos agrada, nada nos gusta, nada aprobamos. Así que en lo que sea tenemos que señalar que hay algo que no nos gusta, que hay algo que no nos agrada. Y debemos hacerlo notorio porque así es el tamaño de nuestro ego. Pero Pablo, de una manera tan sencilla, dice, no lo digo porque tenga escasez. Y es que él está hablando de la ayuda que los hermanos de Filipos habían enviado al apóstol. Esto lo entendemos al leer la carta. Y ahora él dice, estoy contento, yo no señalo esto porque se los estoy reclamando, sino porque yo sé que no había la oportunidad
pero ahora que lo han hecho, dice, esto les es tomado a ustedes en cuenta. Y como dice aquí, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Aprender a contentarnos es un secreto de la felicidad. Estar contentos con lo que tenemos, porque muchas veces no disfrutamos lo que tenemos porque anhelamos más, anhelamos lo que no tenemos y quizás nunca vamos a tener, y eso nos hace sentirnos infelices. Debemos aprender, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, con limitaciones, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Y en estas circunstancias, en este contexto, él hace esta declaración muy conocida por todos. Por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo vivir humildemente, puedo vivir en la abundancia, puedo tener grandes cosas y puedo tener pequeñas cosas. Puedo tener una abundancia y puedo vivir dentro de muchas limitaciones, porque he aprendido. Sé vivir humildemente. No tengo que presumir a través de mis cosas. No tengo que aparentar, no tengo que probarle nada a nadie, porque vivo contento con lo que el Señor me ha dado. He aprendido y sé vivir humildemente. Por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y señalemos como número 12 lo que el apóstol había experimentado durante toda su vida, la provisión divina. Y es que los únicos que apoyaron, si tú lees la carta de los Filipenses, los únicos que apoyaron una y otra vez el ministerio del apóstol fueron los hermanos de Filipos. Y cuando leemos Corintios, segunda de Corintios 8 y 9, nos damos cuenta que no eran personas que estaban en grandes posibilidades de ayudarlo. No era porque tenían demasiado y por eso ayudaron, sino que el apóstol especifica que teniendo grandes pruebas y una profunda pobreza, sin embargo, rogaron apoyar una y otra vez al apóstol Pablo. Así que a ellos que habían dado con sacrificio, que habían sido fieles delante del Señor para apoyar la obra del Señor y apoyar el ministerio del apóstol Pablo, él les dice, para ellos es esta promesa. Yo sé que todo el mundo la toma, pero en realidad el contexto de esta promesa es para las personas que son fieles, generosas y dadivosas. Y dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria. Así es como la bendición y el favor divino viene sobre aquellos que han sido sumamente generosos para honrar al Señor y honrar la vida de aquellos que le sirven al Señor. En este caso, la promesa, si fuéramos muy estrictos, tiene una aplicación especial en el caso de los hermanos de Filipos, que es entonces recomendable leer su situación y su condición a través de Corintios y del libro de los Hechos. Vamos a concluir en este momento y debemos entender que a través de un proceso de vida, el Señor nos va mostrando cuáles son las cosas más importantes para nuestra vida. Y descubrir el propósito de Dios es lo que enriquece nuestra vida. Y es urgente, especialmente porque hoy, más que nunca, las circunstancias a nuestro alrededor nos recuerdan que la vida es frágil, es breve y es finita. Y hay un pasaje en el libro de Santiago que les invito podamos leer en el capítulo 4, versículo 13, donde dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Y dice Jacobo o Santiago,
cuando no sabéis lo que será mañana. Los seres humanos vivimos bajo esta incertidumbre. No sabemos lo que va a pasar mañana. Tenemos rutinas, tenemos costumbres, tenemos hábitos y nosotros nos acomodamos dentro de esas rutinas, dentro de esos hábitos. Por eso decimos, yo todos los lunes hago esto, todos los martes hago esto otro. Yo siempre en la mañana hago esto, voy a tal lado, yo siempre esto. Porque esas son las rutinas que nosotros tenemos, pero no por la certeza de lo que va a pasar mañana. Cualquier cosa puede pasar y la vida es frágil, la vida es limitada y es muy breve. Entonces dice Santiago, porque ¿qué es vuestra vida? Y él hace la pregunta y él da una respuesta. Por eso cada uno de nosotros debe dar su respuesta. En este caso hallamos una respuesta en las Escrituras que dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente, dice Santiago, con toda seguridad, vuestra vida, nuestra vida es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Frente a la eternidad, 60, 70, 80 años no significan nada, no es mucho. Y las personas, entre más pasa el tiempo, son más conscientes de que el tiempo vuela, de que el tiempo transcurre inexorablemente. Cuando las personas son jóvenes, no creen que un día puedan envejecer, no creen que un día estarán igual que sus padres o estarán igual que los abuelos. Ellos se ven a sí mismos jóvenes y entonces hacen el comparativo. Y a veces hacen broma de los adultos mayores. Sin embargo, la vida es como una neblina. Puede pasar de una manera muy breve. Aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ese es un buen ejemplo para comparar qué es la vida. Y nosotros podemos tener dos opciones. Señalemos de una manera personal, tenemos dos opciones. Vagar por la vida sin interesarnos en el propósito de Dios. Ser como el pueblo de Israel, creemos en Dios, pero van vagando por un desierto. Su vida transcurre sin llegar a realmente entrar en el propósito de Dios. Y Santiago nuevamente nos recuerda la persona que duda, la persona que es inconstante, la persona que no afirma su corazón y dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. También habla de los que son malos, que son como la ola, que no pueden estar quietos, no conocen la quietud. Y habla de personas inconstantes, de doble ánimo, que no pueden afirmar su vida delante del Señor. Esta es una opción, por supuesto que no es la mejor, ni le deseamos esto a nadie en particular. Santiago 1:6, el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿O podemos nosotros escoger amar al Señor, vivir para Él y afirmar a Cristo en cada aspecto de nuestra vida? Decir, como dijo el apóstol, para mí hoy, en este tiempo, el vivir es Cristo. Y quiero cada día, desde la mañana hasta el anochecer, cada día de vida, que Cristo sea lo más importante de mi vida, que llene cada aspecto de mi corazón, que podamos decir juntamente con estas escrituras, para mí el vivir es Cristo. Y ese momento que un día llegará será ganancia, no será una pérdida, porque estaremos en la casa de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar y a poner nuestro corazón delante del Señor. Y queremos unirnos en un solo sentir, en un anhelo profundo como iglesia de Cristo, como hijos de Dios, que podamos decir juntos, Padre, venga tu reino a nuestras vidas, que tu nombre sea santificado en nuestros corazones, que tú seas lo más importante de nuestra vida, que tú seas, Señor, el todo de nuestra vida. No queremos vivir fuera de tu voluntad ni fuera de tus propósitos. Queremos poder en esta expresión resumir también nuestros días y poder decir, para mí el vivir es Cristo.
no es un partido político, no es un grupo social, no es un equipo de fútbol, no es una actividad. Para mí el vivir es Cristo. Dios nos bendice y nos enriquece en la familia, pero la familia no es nuestra vida. Las bendiciones que tenemos no son los que pueden llenar nuestro corazón. Dios nos da bienes para que los disfrutemos, pero sigue siendo Él el bien mayor de nuestros corazones. Y oro que el Espíritu Santo escriba en nuestros corazones ese anhelo de poder vivir como el apóstol dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque estaré con mi Padre Celestial, estaré en el hogar que Él ha preparado para mí y para todos aquellos que hoy le aman y le esperan. Y oro en tu presencia, Señor, que bendigas, que edifiques, que animes y consueles a tu iglesia. Te lo pido para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Deseamos de todo nuestro corazón que el Señor les bendiga. Enviamos nuestro saludo y nuestro abrazo fraterno en el nombre de Jesús. La bendición del Señor, el favor y la misericordia de nuestro Dios en sus vidas. En el nombre de Jesús, así sea. Amén.